Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la serie de conferencias con motivo del festejo y aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Hoy hacemos la aclaración. Para cuestiones técnicas, exclusivamente tendremos el audio de nuestro disertante, que es el doctor Néstor Pedro Sagüez de Argentina, que se escucha perfectamente y que son los propósitos básicos, ¿no?, en el intercambio de ideas. Las imágenes pues son interesantes, pero las palabras son las que de alguna manera permean. Así de que pues, nos da muchísimo gusto recibir hoy al doctor Néstor Pedro Sagüez, a quien hemos designado orgullosamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y agradecer al doctor Sagüez que esté presente en este festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Néstor Pedro Sagüez. Bien, el agradecido soy yo. Es un gusto estar con ustedes y lamento profundamente el problema técnico que tengo aquí en Argentina. Pero hablaré lo mismo, entonces, a partir del momento que usted me indique, por favor. Claro que sí. O sea, el doctor Néstor Pedro Sagüez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, catedrático emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor investigador de la Universidad Católica de Argentina, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Cuenta con 12 doctorados honoris causa y 15 profesorados honoris causa honorarios por diferentes universidades argentinas y del exterior. Ha publicado un sinnúmero de obras de la especialidad y bueno, es un referente dentro del derecho procesal constitucional y el derecho constitucional, el doctor Néstor de Argentina. Y hoy abordaremos un tema muy importante con motivo precisamente del centenario de la primera Corte Constitucional en el mundo, que es el de las reflexiones sobre la magistratura constitucional a propósito del centenario de la primera Corte Constitucional del mundo. Querido doctor Sagüez, pues se cumplen 100 años de la primera Corte Constitucional en el mundo. Así es. El 1 de octubre se va a conmemorar el centenario de la Constitución austríaca, obviamente de 1920. Esa Constitución tiene como autor intelectual precisamente al gran jurista Hans Kelsen, quien además introduce en esa Constitución su idea del establecimiento de una corte o tribunal constitucional con características muy novedosas. Vamos a aclarar que la primera corte constitucional es de Checoslovaquia, de unos meses antes, pero evidentemente el éxito y la difusión del modelo de cortes constitucionales deriva fundamentalmente de Kelsen, de la Constitución austríaca de 1920. Muy bien. Los fines didácticos vamos a dividir mi exposición en 3 partes. En la primera nos vamos a referir a cómo era la magistratura constitucional antes de Kelsen. En la segunda vamos a hacer referencia al modelo kelseniano, es decir, el porqué de una corte constitucional en 1920. Y en la tercera parte o tercer segmento nos vamos a detener en la evolución posterior, es decir, una suerte de reportaje 2020 en torno a qué pasó con la magistratura kelseniana y qué pasó con la magistratura constitucional kelseniana. ¿Cuál es la situación actual del problema? ¿Qué lecciones nos puede traer la experiencia de 100 años de praxis de una Corte Constitucional? Bien, antes de Kelsen, estamos hablando de cómo estaba el control de constitucionalidad a través del control judicial en 1920. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué ocurría? Bueno, teníamos en ese momento, digamos así, 2 escenarios distintos. En primer lugar, muchos países, diría la mayoría, no tenían control judicial de constitucionalidad. No lo tenían, ¿por qué? En parte porque seguían una vieja tradición francesa, revolucionaria, es decir, un producto imaginado en 1789, que negaba a los jueces
la facultad de controlar los actos de la Asamblea Nacional, Congreso o Parlamento, como usted quiera llamarla. La idea era que quienes no eran electos popularmente, no eran elegidos a través de comicios, no tenían el derecho de perturbar, de fiscalizar la gestión de órganos elegidos democráticamente, como eran diputados y, en su caso, también senadores, dependiendo esto de cada país. Esa idea era muy fuerte, había aprendido hondamente en la cultura jurídica europea, está en las mismas páginas del espíritu de las leyes de Montesquieu, un libro de 1748, donde, como ustedes recordarán, Montesquieu afirmaba que los jueces debían ser la boca de la ley, no los controladores de la boca de la ley, sino los operadores, los cumplidores, los ejecutores de la boca de la ley. Esa idea era muy fuerte. Además, entendía que el control de constitucionalidad importaba una acción política por parte de la justicia. Ese control político no debía ser ejercido por los tribunales. Los poderes políticos, para esta mentalidad, para esta ideología, eran el poder ejecutivo y el poder legislativo, no el judicial. En una palabra, el control judicial de constitucionalidad en la cultura jurídica francesa estaba visto como una invasión de competencias judiciales en la órbita del poder ejecutivo y del poder legislativo. Eso ya viene desde 1789, pero 3 años antes de Kelsen, en 1917, la revolución socialista, la revolución comunista, habida en la Rusia zarista, va a agregar otro ingrediente político en contra de la revisión judicial de constitucionalidad por parte de los jueces, y es el argumento marxista-leninista, sobre todo perfeccionado por Lenin, del centralismo democrático. Ese argumento también sostenía que el proletariado, en manos del poder, en forma de dictadura, no podía ser controlado por magistrados judiciales, también no electos popularmente. En ese sentido, el Poder Judicial, si se le autorizaba a dejar sin efecto o a invalidar leyes aprobadas por el Soviet Supremo, pues podría convertirse en un elemento retardatario, obstaculizante de la revolución comunista. La tesis del centralismo democrático todavía impera hoy en los medios marxistas-leninistas y en los estados que han seguido esa tipología de forma de gobierno. Teníamos entonces, antes de Kelsen, países que no admitían control judicial de constitucionalidad. Pero, al mismo tiempo, teníamos países que sí lo habían ensayado, siguiendo fundamentalmente el modelo estadounidense del caso Marbury versus Madison de 1803. Ese modelo estadounidense tenía ciertas peculiaridades en su diseño de control judicial de constitucionalidad. La primera sorpresa es que el control judicial estadounidense de constitucionalidad, la Judicial Review, no estaba prevista en la Constitución. Es decir, no figuraba en el texto constitucional y en realidad tampoco figura actualmente en la Constitución estadounidense. Es decir, que es una construcción producto de la historia, producto de la voluntad de los magistrados de elegir ese sistema de control de constitucionalidad manejado por ellos mismos. A esa primera sorpresa se suman otras que fueron esgrimidas por la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentos utilizados por ella, para atemplar el embate político que soportó la Corte cuando asumió por su propia voluntad el control judicial
de constitucionalidad. Eran recetas de convivencia o recetas de anestesiamiento de ese control judicial, de moderación, de autolimitación de los jueces. ¿Y cuáles eran esas fórmulas? Bueno, una es que los jueces solamente iban a actuar a pedido de parte. No iban a hacerlo por su propia iniciativa en los procesos judiciales. La segunda receta, muy importante, políticamente hablando, era que la declaración de inconstitucionalidad en un caso concreto solamente tenía efectos entre las partes de ese proceso judicial. Es decir, si cualquier tribunal, porque el control era concebido como difuso o desconcentrado, si un tribunal declaraba invalidada a una ley, por ejemplo, por ser inconstitucional, la norma, la ley, seguía rigiendo en todos los demás casos. Es decir, conservaba plena vigencia. Se encontraba, digamos así, paralizada su aplicación exclusivamente en los procesos judiciales donde los tribunales así la habían reputado contraria a la Constitución. El tercer resguardo que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos, repito, para atemperar el embate del Poder Legislativo de la Casa Blanca contra la Corte Suprema, afirmar que el control judicial de constitucionalidad no existiría, no se aplicaría, no regiría en asuntos o facultades privativas, excluyentes, exclusivas del Capitolio del presidente. O sea que era un control judicial importante, con consecuencias que podían ser trascendentes. Había áreas, las critical questions, donde no se aplicaba. ¿Quién elaboraba la lista de las political questions? Pues los propios tribunales. Así vemos cómo en ese siglo XIX el listado, el catálogo de las cuestiones políticas no justiciables exentas de control judicial de constitucionalidad era amplísimo. Todo lo que hacía, por ejemplo, a relaciones exteriores, manejo de relaciones diplomáticas, fuerzas armadas, movimientos de tropas, intervención a los Estados miembros de la Federación Estadounidense, políticas públicas de cualquier tipo, fiscal, tributario, educativo, servicios públicos en general, indultos, amnistías, todo eso estaba exento de la revisión judicial de constitucionalidad. Por lo tanto, ese control judicial creado por los tribunales, ese pecado original de no figurar en la Constitución, era un control importante, pero limitado, circunscripto, reducido, significativo, pero no abarcativo de toda la actividad y de toda la gestión estatal del presidente y del Poder Legislativo. Ese es entonces el escenario donde Kelsen va a producir lo que podríamos llamar aquí la revolución kelseniana en materia de control de constitucionalidad. Repito los rasgos fundamentales del sistema. En muchos países no existía el control judicial de constitucionalidad, en la mayoría, para entender que ese control implicaba el gobierno de los jueces. En algunos otros países, especialmente en América, había, sí, algunos estados habían aceptado, que habían recepcionado el modelo estadounidense de control de constitucionalidad, aunque algunas veces existían variaciones. Por ejemplo, países que reservaban el control de constitucionalidad a su Corte Suprema y que lo negaban al resto de los jueces inferiores a ella. Por lo tanto, era un programa parcialmente permisivo
en un doble sentido, en cuanto al número de países y en cuanto al contenido de ese control de constitucionalidad. Ese es el paisaje que divisa Kelsen. Vamos a ver ahora, ya entrando en la segunda parte de nuestra exposición, cuál fue y por qué fue la propuesta kelseniana asumida por la Constitución Federal Austríaca de 1920. Bien, primera cuestión, entre no haber control judicial de constitucionalidad o haber control, Kelsen se expide por admitir el control jurisdiccional de constitucionalidad. O sea, se inclina por la respuesta positiva. Pero, con muy importantes modificaciones si comparamos su tesis con la vigente en los Estados Unidos de América. ¿Cuáles son esas variaciones? Las principales son dos: que el control jurisdiccional de constitucionalidad va a estar a cargo de un órgano especial, que él va a llamar Tribunal o Corte Constitucional, que está situado fuera del Poder Judicial. La segunda característica es que esa Corte o Tribunal Constitucional va a ejercer un control jurisdiccional especializado. Es decir, Kelsen no desea perturbar el trabajo de una Corte Constitucional con tareas extra o metaconstitucionales. Para él, un Tribunal Constitucional no tiene que ocuparse sino solamente de la Constitución. ¿Y eso por qué? Para evitar parcelamientos, lotizaciones del poder de control judicial de constitucionalidad. Así, si admitimos que el control de constitucionalidad pueda ser ejercido por cualquiera, un juez civilista estará tentado a interpretar la Constitución con criterios propios del derecho privado, civil, comercial, el que fuere. Un juez laboralista sintonizará la interpretación constitucional en radio laboral, en radio derecho del trabajo. Y un juez penalista sucumbirá a la tentación de entender y aplicar la Constitución a la luz de criterios del derecho penal o criminal. Para Kelsen, la interpretación y el funcionamiento de la Constitución debe ser, si se me permite la alegoría, radio constitucional, no en radio laboral, radio civil, radio comercial, radio administrativo o el que prefiera. Entonces, un órgano autónomo, fuera del Poder Judicial. ¿Por qué fuera del Poder Judicial? Kelsen desconfiaba de los jueces comunes, de los jueces de carrera, como peritos para interpretar la Constitución. Eran normalmente jueces de la ley. No pensaban como jueces de la Constitución. Interpretar la Constitución en este esquema no es lo mismo que interpretar una ley. La Constitución, aparte de norma, fundamentalmente, diría más que norma, es, como dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en 1813, un instrumento de gobierno. Un instrumento de gobierno requiere un don de adaptabilidad, un don de funcionalidad, sobre todo una perspicacia política, diría, para visualizar con agudeza, con prudencia, los efectos de una declaración de inconstitucionalidad. Es decir, la primera misión de un juez constitucional es verificar los resultados, medir las consecuencias de la interpretación, no interpretar la Constitución como un instrumento frío o como una herramienta robótica, sino con ojos en el más allá, ojos en el mañana. Estos ojos los jueces comunes no los tenían para Kelsen. Por lo tanto, lo que Kelsen propone es magistrados especializados en el fuero constitucional
y con dotes no solamente jurídicas, sino con dotes políticas. Por eso va a dibujar, va a imaginar un tribunal constitucional que no está en el Poder Judicial, va a operar como un órgano autónomo, situado, si ustedes quieren, a mitad de camino entre el Parlamento y el Poder Judicial. Finalmente, no debemos olvidar que Hans Kelsen es hijo de la teoría pura del derecho, hijo o padre, según se lo mire, de la teoría pura del derecho. Imagínense ustedes que para un jurista vertebrado en la teoría pura del derecho, eso que propiciaba el sistema estadounidense de control judicial, de constitucionalidad, sin derogar a la norma descalificada como constitucional, le parecía una inaceptable solución antijurídica. Pensemos en Kelsen, pensemos en su pirámide jurídica. Esa pirámide, ¿cómo va a albergar a una norma, a un precepto inconstitucional? Si es inconstitucional, ese elemento canceroso, la norma inconstitucional, debe ser erradicada del ordenamiento jurídico. No puede subsistir en ella. No es razonable, no es sensatamente aceptable, no es adecuado que una norma declarada inconstitucional para algunos se la siga aplicando como constitucional para otros. En conclusión, él se propone un tribunal constitucional que actúe en realidad como un legislador negativo. Es decir, hace una suerte de tercera cámara del Parlamento especializada en decapitar normas contrarias a la Constitución. Para eso, el control de constitucionalidad tenía que ser, naturalmente, un control concentrado, con un órgano que fuera en parte tribunal y en parte poder legislativo derogador. Las ideas de Kelsen son claras, son terminantes, son frías, son duras, como es dura, fría, terminante la teoría pura del derecho. El control debía ser concentrado además, porque eso de permitir un control difuso de constitucionalidad donde un grupo de jueces dijera que una norma, una ley, es constitucional, otro grupo de jueces pensara que es inconstitucional, un tercer sector de jueces que dijera que es parcialmente constitucional y parcialmente inconstitucional, eso era lo más parecido a un desfile de carnaval que a una organización jurídica seria. En resumen, todo esto nos va a llevar a una propuesta novedosa en el escenario jurídico, donde el control de constitucionalidad se concentra, se especializa, se asigna a un órgano extrapoder y sus sentencias tienen efectos erga omnes, es decir, que producen que la norma reputada inconstitucional desaparezca del orden jurídico vigente. Ese es el gran mérito, el gran aporte de Hans Kelsen al desarrollo del Estado de Derecho y de la magistratura constitucional, que en este momento, repetimos, conmemoramos los 100 años de esa sanción constitucional. Además, en Kelsen el control de constitucionalidad va a figurar en el texto constitucional. No va a ser como en Estados Unidos, donde casi está en una situación de contrabando normativo, porque no figura en el texto, pero vale como si estuviera en la letra de la Constitución sin, repito, aparecer en ella. Eso queda blanqueado con el control expreso de constitucionalidad ejercitado por ese órgano
tan especializado y al mismo tiempo tan importante como es el Tribunal o Corte Constitucional. Muy bien, hemos cumplido con describir la segunda parte de nuestra exposición y vamos a ir a la tercera. Es decir, ya analizamos qué pasaba antes de Kelsen. Vemos el ensayo kelseniano de 1920. La pregunta es, ¿y después qué pasó? ¿Cuál es la situación post-Kelsen en materia de control de constitucionalidad? Bien, me parece que, vamos así, la visualización del problema hoy nos obliga a dividir este interrogante, la situación contemporánea, desde dos puntos de vista. Una es, a ver, ¿en qué cambió, en qué varió el sistema kelseniano para los países que siguieron a Kelsen? Y la segunda es, ¿qué pasó, qué varió en aquellos países que siguieron afiliados al sistema estadounidense de control de constitucionalidad? En ambos hubo cambios importantes. Se producen, curiosamente, ciertas confluencias, ciertas simbiosis, cierto sincretismo entre los dos regímenes en los momentos en que estamos hablando. Bueno, veamos, ¿qué pasó con Kelsen? Kelsen, juez de la Corte Constitucional Austríaca, es naturalmente el magistrado más famoso de ella. No es el presidente, pero sus votos son importantes, muy importantes. Precisamente en estos momentos estoy prologando un libro de un joven jurista argentino, quien analiza a Kelsen en su dimensión de constituyente, en su dimensión de juez constitucional. Son dos facetas de su personalidad que generalmente resultan aplastadas por la imagen de Kelsen como filósofo, como fundador, como redactor principal de la teoría pura del derecho, pero está el otro Kelsen, el Kelsen constituyente, el Kelsen juez constitucional. Kelsen se mantiene alrededor de 10 años, en ese caso, luego de la Corte Suprema, perdón, de la Corte Constitucional, hasta que renuncia a ella. ¿Y qué ha pasado en las Cortes Constitucionales? Modelos que él señaló. Ha pasado varias cosas. En primer lugar, la proliferación, la eclosión de las Cortes Constitucionales. Hoy es el sistema de control de constitucionalidad moda. Es el sistema más divulgado en la vitrina del derecho comparado. Pero también hay variaciones sobre este tema. Las Cortes Constitucionales de hoy no son exactamente iguales al modelo propuesto o sancionado por Hans Kelsen. Veamos algunas de esas variaciones. La primera es que algunos países han adoptado mini tribunales constitucionales en el seno de una Corte Suprema clásica. Es decir, estamos hablando de las salas constitucionales. Sus antecedentes primero las podemos ver en Cuba, en Ecuador, hoy en Paraguay, Honduras, por ejemplo, en nuestro continente, y sobre todo, como la sala constitucional más famosa, la sala cuarta de la Corte Suprema de Costa Rica, sancionada hace alrededor del año 1988 aproximadamente. Sí. Muy bien. ¿Por qué una sala constitucional y no una Corte Constitucional? Generalmente el producto de la sala constitucional es un resultado de transacciones políticas entre grupos que proponían un tribunal constitucional y grupos que proponían
reservar el control de constitucionalidad a una Corte Suprema de ramos generales, como la han tenido varios países. Cortes Supremas hacen casación civil, casación penal, casación comercial, casación laboral, y también asumen temas constitucionales. Entre esas dos posturas, la Sala Constitucional viene a ser una solución transaccional. Repito, casi siempre productos de acuerdos o convenciones políticas, lo que no quiere decir que sea un mal parto. Es una solución posible para algunos políticos y juristas. Darle a una Corte Suprema el control de constitucionalidad para conferírselo a un tribunal constitucional parece ser una suerte de matricidio político. En cambio, si aceptamos una solución intermedia y habilitamos un tribunal constitucional dentro de la Corte Suprema, esta, repito, solución, esta transacción, puede resultar políticamente positiva, o a lo menos políticamente viable. Hoy tenemos salas constitucionales en el seno de muchas cortes constitucionales. Algunas veces estas salas constitucionales se han convertido en supersalas, que han llegado inclusive a domesticar el resto de las salas especializadas que pueda haber en el seno de una Corte Suprema o de un Tribunal Supremo de Justicia. El caso más evidente puede ser Venezuela, por ejemplo, donde su sala constitucional, con el argumento de ser la intérprete final de la Constitución, se ha arrogado la facultad de revisar las sentencias de las otras salas del Tribunal Supremo, por ejemplo, sala civil, sala penal, sala electoral, sala administrativa, etc. Revisar las sentencias de estas otras salas sobre pretexto del argumento de ejercer control de constitucionalidad aún sobre los fallos o sentencias de sus hermanas de corte. Esta es una variación significativa, una variación ingeniosa, hábil, que ha dado buenos o malos resultados según el país al que hagamos referencia. Es una variación que debemos subrayarla. Seguramente Kelsen no la aceptaría. Otra alternativa, también producto de exigencias y de tensiones y de acuerdos políticos, ha sido ubicar al Tribunal Constitucional dentro del Poder Judicial, dentro de lo que en Colombia llamaríamos la rama judicial, según su Constitución. En este caso, el Tribunal o Corte Constitucional orbita junto con la Corte Suprema, es una Corte Suprema paralela, digamos. En Alemania, como ustedes saben, Alemania Federal, el Poder Judicial involucra alrededor de 5 Cortes Supremas, una de las cuales es, en lo constitucional, precisamente el Tribunal Federal Constitucional. Este alojamiento de un Tribunal Constitucional en el seno de una Corte Suprema se ha practicado generalmente dándole al Tribunal Constitucional una autonomía funcional enorme, de tal manera que la cohabitación del Tribunal Constitucional con la Corte Suprema es relativamente simbólica, puesto que están en cuartos o en recintos separados entre sí y la Corte Suprema no puede perturbar el desarrollo del Tribunal Constitucional. Vemos entonces entre las novedades dentro del barrio kelseniano, de las salas constitucionales,
de la convivencia del Tribunal Constitucional con la Corte Suprema dentro o otras Cortes Supremas especializadas en el ámbito del Poder Judicial. Y otra novedad muy importante ha sido que los tribunales constitucionales o las Cortes Constitucionales, no todas, pero muchas de ellas, asumen el papel, el rol, no solo de legisladores negativos, sino de legisladores positivos. Es decir, estamos hablando de la asunción de roles nomogenéticos por parte de una Corte Constitucional. Asunción que se produce, digamos así, de dos maneras. Una es cuando el Tribunal Constitucional incita o provoca normas a dictar por los otros poderes. Esto lo hace a través de la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión. Esto ocurre cuando la Corte Constitucional le dice al Poder Ejecutivo y especialmente al Legislativo: señores, ustedes deben de sancionar normas que según la Constitución deberían dictar y que todavía no lo han hecho. Aquí tenemos la Corte Constitucional nomogenética instigadora de normas. Pero en otros, la Corte Constitucional ha asumido por sí roles nomogenéticos. Los ha asumido dándole directrices al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo acerca del contenido de las normas futuras que ese Poder Legislativo o Ejecutivo deben sancionar. Esto está en la Constitución venezolana, cuando indica que la Sala Constitucional puede darle lineamientos al Congreso y al presidente en torno al contenido de las normas faltantes, y que estos dos últimos debían sancionar. Y en otros casos, las Cortes Supremas, sobre todo los tribunales constitucionales, han asumido papeles nomogenéticos, dictando esas mismas normas ausentes, normas que el Congreso no ha sancionado. Es interesante observar cómo una constitución como la de Ecuador, por ejemplo, permite a la Corte Constitucional, en los casos de omisión inconstitucional, o sea, inconstitucionalidad por omisión, llegado el caso, fracasadas las intimaciones para que el Congreso sancione la norma pertinente, dictarla ella misma, dictarla la norma ausente por la Corte Constitucional. Norma que, por supuesto, queda subordinada a aquella otra que el Congreso en su momento, cuando se decida a cumplir con el mandato o manda constitucional de sancionar una ley. Es decir, que nos encontramos con que en ciertos países las Cortes Constitucionales están actuando inclusive como órganos legislativos, suplentes y precarios, pero órganos legislativos al fin de cuentas. Evidentemente, esta agresiva gestión normativa de algunas Cortes Constitucionales haría remover los huesos tanto de Montesquieu como del mismo Hans Kelsen, porque ninguno de ellos, desde luego, pensó en un tribunal nomogenético. Y veamos ahora qué ha pasado en aquellos países que han seguido el sistema norteamericano, estadounidense, de control de constitucionalidad. ¿Qué ha ocurrido en ellos? Bueno, ha ocurrido en muchos una interesante variación, un interesante caso de mutación de una Corte Suprema en Tribunal Constitucional. Una suerte de transvestismo jurídico-político. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se produce el cambio? ¿Cómo se produce la transformación de una Corte Suprema en Tribunal Constitucional? Bueno, el modelo kelseniano, ¿no? ¿Cómo se aproxima, sin ser idéntico, al modelo kelseniano una Corte Suprema clásica? Tiene
2 o 3 vías. Una de ellas es la especialización de funciones. Esto consiste en lo siguiente: una Corte Suprema con facultades para intervenir en áreas de derecho civil, penal o el que fuere, se va concentrando, sin embargo, como Tribunal Constitucional. O sea, perdón, parece que hay una interferencia. O sea, cuando la Corte Suprema abandona tareas extraconstitucionales y se concentra en tareas de control de constitucionalidad casi con exclusividad. Un ejemplo notorio lo encontramos en la Corte Suprema de Estados Unidos, que dicta solamente un centenar de sentencias por año, y la mayoría de ellas, desde luego, versan sobre temas constitucionales. Es decir, un caso donde la Corte Suprema deja atender problemas extraconstitucionales, convirtiéndose materialmente en un tribunal constitucional. El segundo conducto por el cual una Corte Suprema se puede transformar en Corte Constitucional es asignando a sus sentencias efectos erga omnes. Ustedes dirán, ¿cómo es eso que una Corte Suprema que solamente puede dictar sentencias para el caso concreto, de conferir efectos expansivos generales a sus fallos, de derogar una ley reputada inconstitucional? En la práctica, las Cortes Supremas que se van transformando en tribunales constitucionales no derogan a la norma reputada inconstitucional, pero disponen que por sus propias sentencias, por derecho pretoriano, por costumbre, digamos así, constitucional de origen pretoriana, disponen que los lineamientos entrados por ellas, por estas Cortes Supremas, tanto cuando declaran constitucional a una ley como cuando la reputan inconstitucional, deben ser seguidos, respetados por todos los demás tribunales inferiores en todas las causas que ellos deban decidir. Naturalmente puede haber excepciones. Esto importa, por ejemplo, que la norma declarada inconstitucional por, supongamos, la Corte Suprema Argentina, entra en una especie de limbo jurídico. No está derogada, no está oficialmente abolida por la Corte Suprema, pero todos los demás jueces, de oficio, deben aplicar el criterio fijado por la Corte Suprema, de tal modo que la deben reputar inconstitucional, si es que la Corte Suprema así lo entendió. Esto es un efecto erga omnes, no derogatorio, pero cuasi paralizante de la ley reputada constitucional por la Corte Suprema. Finalmente, podríamos decir que en otros casos, las Cortes Supremas empiezan a ejercer control concentrado de constitucionalidad a través de ciertos mecanismos, a través de ciertos dispositivos procesales. Por ejemplo, en México, por ejemplo, cuando la Corte Suprema puede atender ciertas acciones declarativas, ella sola, en tal caso, es de algún modo órgano concentrado de control de constitucionalidad. Es decir, que en cierta proporción, ciertas Cortes Supremas, muchas de ellas, se van perfilando paulatinamente, como diría, casi tribunales constitucionales. Bueno, y finalmente, para terminar con esta descripción, no podemos negar, sobre todo en Latinoamérica, la fuerte presencia de sistemas mixtos, o sea, mitad estadounidenses, mitad kelsenianos, en materia de control de constitucionalidad, cuyo ejemplo más llamativo, tal vez, pueda ser Perú, en sus orígenes. Este modelo peruano instaura, como ustedes saben, un régimen mixto, algunos lo llaman híbrido,
donde el Tribunal Constitucional ejerce control de constitucionalidad, pero también los jueces ordinarios, en alguna medida, para discutir ciertas normas, también ellos, en el caso concreto, deciden temas constitucionales. Generalmente, lo resuelto por el juez subcorte constitucional o subtribunal constitucional, es con efectos para el caso concreto, mientras que lo decidido por el Tribunal o Corte Constitucional es con efectos ergaondes. Esta cohabitación entre el sistema estadounidense y el sistema kelseniano de control de constitucionalidad es una típica solución conciliadora donde los constituyentes, que así lo han planificado, han intentado resumir los méritos de los dos sistemas. Por supuesto, en caso de haber conflicto, quien tendrá la última palabra será el Tribunal o la Corte Constitucional. Bien, esta charla, que pretende ser solamente esto, una suerte de exposición informal, terminaría con algunas conclusiones, obviamente polémicas, totalmente controvertibles, totalmente discutibles por parte de quien esté escuchando esta exposición. Las preguntas serían, bueno, al fin de cuentas, ¿cuál es el sistema mejor? ¿El estadounidense clásico, el kelseniano o uno mixto, tal cual lo hemos estado describiendo? Bien, partamos del supuesto que el sistema kelseniano se ha modulado y ha adoptado posturas que no son estrictamente herederas de las ideas de Hans Kelsen. Y partamos del supuesto también que el sistema estadounidense ha mutado a terrenos intermedios, aproximándose al Tribunal Constitucional kelseniano. Con esta aclaración podríamos decir, la pregunta en torno a cuál es el mejor sistema admite tal vez dos respuestas, dos miradas, una teórica y una práctica. Desde el punto de vista teórico, parecería ser que el sistema kelseniano es idealmente el mejor. No en vano es hijo de la teoría pura del derecho. Es el sistema más lógico, aparentemente el sistema más seguro. Es un sistema que concentra el juicio de constitucionalidad o inconstitucionalidad en un solo sujeto y así evita interpretaciones caprichosas, interpretaciones arbitrarias, interpretaciones alocadas de la Constitución. La reserva para que un órgano de máxima autoridad académica y funcional se expida sobre tales asuntos. Al mismo tiempo, si una norma es inconstitucional, resulta un contrasentido que siga todavía en el catálogo de las leyes vigentes de un país. Si es inconstitucional, merece ser abolida, merece ser sepultada, no precisamente en el campo santo, sino en el campo no santo de las normas constitucionales. Eso diría como un esquema teórico, de un plano teórico, pero hay otra mirada. La mirada debe ser también de tipo práctico, de tipo realista. Y situados en el ámbito de las realidades, ¿qué diríamos sobre el mejor sistema o el peor sistema? En primer lugar, advertiríamos que aquí no hay una solución única, no hay una fórmula infalible. Hay una legitimidad de la variedad. Es decir, cada país tiene el derecho de adoptar su esquema de control de constitucionalidad conforme a su idiosincrasia, a sus modismos, a su ambientación jurídica política. Un país tiene todo el derecho a pensar que su Corte Suprema
debe ser un órgano jurídico-político muy calificado y que es un riesgo partirlo asignándole un tribunal constitucional paralelo que puede engendrar conflictos de competencias, el famoso toque de trenes, como se ha hablado en otras jurisdicciones. Entonces, partamos del supuesto de la legitimidad de la variedad. No hay una fórmula infalible. En segundo lugar, debemos advertir que nos encontramos también en la realidad contemporánea, en la vitrina del derecho comparado, con muchos sistemas mixtos, sistemas pares. Nos encontramos con una confluencia, una aproximación, no un maridaje todavía, pero una proximidad muy significativa entre el sistema kelseniano y el sistema estadounidense. Y aquí podríamos subrayar una conclusión, que la hibridez no es pecado, que el mestizaje no es pecado jurídico-político. Que una fórmula sea híbrida, que una fórmula sea mestiza, no la descalifica. Lo importante no es que una fórmula sea pura o mestiza, sino que sea útil, que sea eficiente. Y si es eficiente, bienvenida sea por más pureza o por más hibridez que ella tenga. Y así nos aproximamos a, finalmente, en serio, las variables de opción, teniendo en cuenta pautas. ¿Qué criterios podrían preferirse para seleccionar un sistema en un país determinado? Diría que el primer punto de vista es el de la experiencia, que es el argumento de los resultados. Si en una nación un régimen de control de constitucionalidad es exitoso, no hay por qué abandonarlo. No hay por qué, por pura moda, o por pura novedad, o por puro agio, cambiarlo. No todo cambio es bueno. Si un dispositivo funciona correctamente, o si requiere algunos cambios para que funcione correctamente, pero no su reemplazo, no hay por qué abandonarlo. Es decir, el dato de la experiencia es decisivo en esta materia. Un segundo criterio, un segundo elemento, una segunda variable que no se podría olvidar en el momento de la opción, es la variable de los consensos. ¿Qué quiero decir con esto? Que adopte un sistema u otro, se mantenga un sistema, se cambie, lo ideal es que ese mantenimiento o ese cambio tengan refrendo, tengan apoyo en el grueso de la comunidad nacional, de la comunidad forense. Es decir, es aconsejable aquí huir de las soluciones impuestas para, por el contrario, preferir las opciones consensuadas. Un sistema impuesto a macho y martillo no va a ser una solución ideal. La imposición va a provocar reacciones de desacuerdo y aún así de resistencia, que naturalmente no van a ser beneficiosas para la operatividad del régimen así por úcase o por decreto asignado a una comunidad. Finalmente, una tercera mirada o un tercer criterio a tener en cuenta es de las contingencias políticas que viva un Estado. Hay soluciones que en cierto momento son provechosas, pero que en otros momentos pueden ser malas, o que la experiencia del tiempo aconsejan en un instante preciso no adoptarlas. Por ejemplo, termino aquí con el caso de Argentina,
En los actuales instantes, un país seriamente dividido, políticamente hablando, en torno a una llamada grieta que fracciona a la sociedad en grupos, dos grupos contrapuestos. En un momento donde los partidos políticos parecen querer ocupar, como sea, los cargos judiciales, especialmente los cargos judiciales supremos, en base a sus intereses sectoriales, no teniendo en cuenta las exigencias del bien común. En un momento donde la lucha política se vuelve cruel y despiadada, imaginar la implementación, la integración de un tribunal constitucional no parece una solución aconsejable. Es decir, el lanzamiento de un tribunal constitucional requiere, primero, que se lo visualice como algo positivo, con madurez, con seriedad. Requiere un consenso apreciable. Requiere también un acuerdo global en torno a los magistrados que lo integren. La composición de los cuadros del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional, como también de una Corte Suprema, es, sabemos todos, algo decisivo para la legitimidad de ese instituto. Si no se dan estas pautas, lo aconsejable es no implementar un tribunal constitucional. Encontrándome una vez en Lima, durante el gobierno de Alberto Fujimori, invitado por la Fundación Adenauer, tuve que intervenir en una mesa redonda a raíz de la sanción de una ley por el Congreso Fujimorista que implementaba el Tribunal Constitucional emergente de la Constitución de 1993. El panorama político era sombrío. La amenaza de una dictadura era un dato cierto de la realidad peruana. La posibilidad de elegir un tribunal constitucional pluralista, con magistrados dignos y con jueces con una alta calificación moral y sentido del bien público sobre los intereses partidistas, era muy alejada. En esa oportunidad celebramos una mesa redonda, manifesté mi cuestionamiento a la elección en ese instante de un tribunal constitucional. Alguien cercano al gobierno me preguntó, ¿pero usted prefiere que un país no tenga tribunal constitucional a que lo tenga? Respondí, efectivamente, si no están dadas las condiciones para designar un buen tribunal constitucional, lo mejor es no ponerlo en funciones y esperar el instante adecuado. Lamentablemente, mi profecía se cumplió. El Tribunal Constitucional comenzó con serias grietas y divisiones. El Congreso removió a 3 jueces injustamente de ese Tribunal Constitucional, los cuales, por fortuna, lograron una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fueron repuestos en el cargo una vez terminada la dictadura de Fujimori. Bien, como despedida, Hans Kelsen fue un jurista de primera línea, sin duda. No fue solamente filósofo del derecho, fue constituyente, fue juez constitucional. Creo que este programa de la Academia Mexicana de Derecho es felicísimo en cuanto que ha permitido rescatar esa dimensión del Kelsen constitucionalista, del Kelsen juez constitucional, y rescatar también entonces su genuina contribución, su honesta contribución, para el perfeccionamiento del Estado de Derecho mediante un tribunal constitucional centrado, especializado y un tribunal que debía destruir
le hace derogar, abolir las normas inconstitucionales. Nuevamente reitero mis gracias por la invitación que se me ha formulado. Doctor Sagüez, una pregunta. Se toma de referencia precisamente el Tribunal Constitucional austriaco. Meses antes estuvo el Tribunal Constitucional, que también bajo las ideas de Kelsen, en Checoslovaquia, que nada más tuvo una sentencia. No sé, ¿por qué no se maneja de referencia ese tribunal? Evidentemente la trascendencia jurídica de ese tribunal ha sido mínima en relación al tribunal de Hans Kelsen, ¿no? En la recopilación que estamos haciendo ahora de las sentencias de Kelsen evidencian una calidad de análisis y un acierto en la defensa de los derechos personales, sobre todo, que no logró empatarse por el otro constitucional checoslovaco. Uno sí vos nombraría fue el español de 1931, que viene poco después, y tuvo nombradía porque, claro, gracias al idioma, tanto la Constitución española republicana del 31 como las sentencias fueron, digamos así, más comprensibles para el resto de Latinoamérica y me atrevería a decir que para nuestro continente influyó más el Tribunal Constitucional español que el austriaco, como factor multiplicador. Sí, sí. Ese Tribunal Constitucional Español del 31 permeó, pues, para lo que se considera el primer tribunal en América Latina, que fue el cubano de garantías constitucionales y sociales, pero usted afirma que precisamente más bien era una sala constitucional, es decir, este tribunal sería la primera sala constitucional en América Latina, doctor Sagüez. La cubana. Sí, la cubana, la de 1940. Sí, la cubana de 1940. Claro, esa constitución cubana del 40 es una constitución muy buena. Afortunadamente, por pura casualidad, la biblioteca del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario, en Argentina, colegio que estuve inscrito inicialmente, esa biblioteca conserva una obra de 3 tomos en torno de la Constitución cubana de esa fecha, que era la Constitución de Pío Socarrás, una constitución modélica. Claro que la realidad puede revertir las mejores propuestas. Esa sala constitucional de la Constitución cubana del 40 terminó, desgraciadamente, con estertores y moribunda, transformándose durante el gobierno de Fulgencio Batista en un órgano de convalidación de normas y actos inconstitucionales. Es decir, el ejemplo que usted recuerda nos muestra cómo también, aunque se tenga un tribunal constitucional, no está resuelto el tema del control de constitucionalidad. Podemos dibujar el mejor tribunal constitucional del mundo, siempre que seamos conscientes que ese dibujo, que esa pintura, puede pervertirse, adulterarse, manipularse por una clase política que no esté a la altura de su misión institucional. Es decir, todo puede corromperse. Y recordará usted la frase mixta del corruptio optima pessimum est, la corrupción de lo mejor y lo peor, en el sentido que un tribunal corrupto, un tribunal constitucional corrupto, es más peligroso que una Corte Suprema corrupta, por los efectos erga omnes de sus sentencias. No solamente cuando puede derogar una ley constitucional sobre texto que sea inconstitucional, sino también cuando ese tribunal convalida como constitucional una ley inconstitucional. Fue el triste papel que le cumplió el Tribunal Constitucional fujimorista. La mayoría de los jueces. Hubo dignísimos votos en disidencia.
Doctor Sagües, entonces si esta primer tipología de magistratura constitucional, la cubana, fue realmente una sala, ¿podríamos decir que el Tribunal Constitucional Guatemalteco de 1965 sería el primer tribunal constitucional en América Latina? Bueno, es una buena pregunta. Diría que sí. Claro que era una corte constitucional, corte de constitucionalidad se llamaba, ¿no? Sí. Sui generis porque se componía o integraba a medida que tuviera que resolver los casos. Es decir, no era un tribunal constitucional estable, con órganos, con sujetos firmes que decidieran todos los casos, sino su composición era ad hoc, o quasi ad hoc. Eso no quita que en cuanto a sus roles se lo pudiese equiparar, sí, y se lo entendiese como un tribunal constitucional, ¿no? Ahora bien, le comento que hay algunos autores que dicen que hay ciertas cortes supremas geniadas durante el siglo XIX, y aunque mantienen perfiles actuales, que ejercen control concentrado de constitucionalidad. Póngale usted la Corte Suprema de Panamá o la de Uruguay. En Uruguay los jueces ordinarios no hacen control de constitucionalidad en el sentido de control de constitucionalidad decisorio. Si tienen alguna duda constitucional, elevan el caso a la Corte Suprema. Y en Panamá algo parecido. Pero estas Cortes Supremas, la de Panamá y Uruguay, por ejemplo, no son cortes, ejercen control concentrado de constitucionalidad, pero no control especializado, porque ejercen también mucho tareas de casación en lo laboral, en lo administrativo en Uruguay no, en lo civil y comercial y en lo penal, sobre todo, ¿no? Ya para concluir, doctor, porque vaya tenerlo en este festejo, pero sobre todo también en el centenario del primer Tribunal Constitucional, México ha generado grandes reformas, una segunda etapa a partir de 1987, donde se generan incluso los tribunales, en el 51 se generan los tribunales colegiados de circuito, pero ya en el 87 se empieza a establecer pues que conozcan estos de legalidad y la Corte de Constitucionalidad, y vienen grandes reformas 94, 96, 99. Para usted, desde esa gran visión que tiene como un extraordinario jurista en expertise del derecho constitucional y en este caso procesal constitucional, la Suprema Corte Mexicana ha avanzado, ha transitado a convertirse en un verdadero tribunal constitucional. Bueno, usted ha empleado una palabra adecuada. Yo diría que está en tránsito y que es en algunos aspectos un cuasi tribunal constitucional. Ha evolucionado más que la Corte Suprema Argentina, que también se ha aproximado a una que quiere ser una Corte Constitucional. La Corte Suprema Argentina, por ejemplo, ha dicho que su más importante función es el control de constitucionalidad, algo que no figuraba en la Constitución de 1853-60, ¿no? Ni aún hoy día, salvo un artículo aislado referente a la acción de amparo. Esto quiero decir que sí, se ha aproximado. ¿Qué requeriría la Corte Suprema Mexicana para pasar el examen, digamos, de aprobación de Kelsen? Pues requeriría que decididamente no se ocupe de temas no constitucionales y requeriría que los jueces inferiores no hicieran control de constitucionalidad, sino que lo hiciera la Corte Suprema solamente, control concentrado. Como consecuencia de eso, sí, la derogación de cualquier norma reputada inconstitucional por ese Tribunal Constitucional. Hay aquí, tu pregunta también nos permite formular una observación que podríamos llamar geográfica. Y es la siguiente. ¿Qué se imagina un tribunal constitucional así para un país relativamente pequeño como es Austria? La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica concentra también las competencias en un territorio donde usted en 3 horas, 4 horas, de cualquier punto de la República llega a San José. En un país grande como México,
imponer un control concentrado de constitucionalidad, o Argentina, igual, países enormes, Sí. podría tener más dificultades operativas para la gente alejada de la capital federal, Esta es un dato que algunas veces en un esquema teórico, puramente teórico, no se valora. Creo que en el plano de las realidades prácticas sí hay que tenerlo en cuenta. Para cerrar ya lo último, porque aproveché el tiempo y la verdad me da mucho gusto tenerlo en este gran foro, doctor Sagüez, usted lo sabe. Vaya, usted hablaba precisamente de el establecimiento del Tribunal Constitucional que en ciertas condiciones que no democráticas se puede convertir en peligroso. Y lo mismo ha pasado con cualquier cuestión de magistratura constitucional. Habla ahora de esta ultrasala costarricense que creo que se ha convertido paradigmática, generada en la Ley de Jurisdicción Constitucional de 89 con las reformas a la Constitución del 49 de Costa Rica. Esta sala ha tenido algunos fallos muy importantes, hace algunos días incluso en el tema de cómo se está obligando para que se legisle en relación al tema del matrimonio igualitario, basándose mucho en esta cuestión pues, de la sentencia esta contra Chile. ¿Usted cree que en el caso concreto de la magistratura constitucional, ya lo refirió, no hay un tipo muy específico que se ajuste a cada país de acuerdo a sus condiciones democráticas? ¿Y cuáles serían el parámetro como para decir, lo mejor es un tribunal constitucional formal, uno material, una Corte Suprema o una sala constitucional, doctor Sagüez? Mire, creo que, le aclaro una cosa, que con la Sala Constitucional de Costa Rica tuve la suerte, la fortuna de haber sido convocado como experto en el año 1984, cuando se comenzó a pergeñar. Estuve en su inauguración, desde luego, y últimamente en el seminario del año pasado, con motivo de los 30 años de la sala. Fue un gusto trabajar en ese ambiente. Justamente lo que había en Costa Rica era cierta serenidad de ánimo entre los juristas y entre los partidos políticos para atender el tema. Es decir, se lo veía con calma, se lo veía con madurez. No todos pensaban lo mismo, pero se oían unos a otros, y en última instancia se adoptó una decisión que no era unánime, pero que tuvo un alto grado de consenso. Es decir, como le quiero haber subrayado, el factor consenso es importante. Si un país, por ejemplo, no quiere partir a su Corte Suprema, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, y el mundo forense, abogados, jueces, fiscales, rechaza esa idea, imponerla probablemente tenga un costo muy caro y puede todo eso conducir al fracaso del nuevo organismo. Eso por un lado, consenso, y por otro lado, serenidad política en el tratamiento del asunto. Si estamos disputándonos como chacales los trozos de un ciervo muerto, tratando cada uno de apropiarse de la mayor cantidad de cargos posibles en el nuevo tribunal y de, a través del mismo, no sentar una jurisprudencia respetuosa de los derechos de todos, sino de un grupo determinado de la sociedad, pues ese clima es sumamente perjudicial para elucubrar las ventajas o los inconvenientes de un tribunal constitucional, y sugeriría fervorosamente un compás de espera. Y a la última pregunta, lo prometo, doctor Sagüez, vaya en esa, qué bueno que se cumplió con todo este paradigma de la magistratura en ese cumplimiento de la sentencia Tala Rifo contra Chile, pero preguntarle, usted que ha sido uno de los grandes cultivadores del derecho procesal constitucional, hay dos aspectos que se deben vincular directamente con la magistratura constitucional, y usted ya lo refirió, la independencia y la especialización de la magistratura constitucional. ¿Cuál es el estatus actual en América Latina en estos dos grandes desafíos, doctor Sagüez? Hay algunas respuestas que han sido insospechadamente provechosas. Por ejemplo,
la Sala Constitucional de Costa Rica tuvo exponentes de juristas provenientes de distintas ramas del derecho, donde había algún constitucionalista e internacionalista de enorme prestigio, como Adolfo Pisa, por ejemplo, pero había otros magistrados que provenían del fuero civil, del fuero penal, del laboral, y que se reciclaron como jueces constitucionales. Y eso dio un resultado positivo. Hubo también países que pasaron un desafío, sobrepasaron felizmente digamos así, un desafío muy grande, como fue Colombia, cuando la Constitución de 1991 ensaya una fuerte Corte Constitucional, en el fondo, por algunos de los que imaginaron el organismo, intentaba quitarles competencias no sabiamente ejercidas para ellos por la Corte Suprema. Es decir, en algunos países el lanzamiento de la Corte Constitucional fue algo así como una vendetta contra la Corte, ¿no? Esta Corte no me gusta, entonces programo una sala constitucional. Eso podría haber sido un pacto legítimo. Sin embargo, digamos, la legitimidad intrínseca de los fallos de la Corte Constitucional hicieron olvidar cualquier duda sobre el asunto y la Corte se afirmó. Algo que su pregunta me sirve para demostrar que en la conveniencia de adoptar o no una solución, claro, hay algo que se traslada al futuro. ¿Cómo se comportarán los futuros jueces constitucionales? ¿Cómo se comportarán los jueces de la Corte Constitucional? Sobre ellos pesa una enorme responsabilidad, que es la de dar respuestas sensatas, razonables, ponderadas, en el fondo prudentes y legítimas. Si es que cubren estos requisitos, la Corte se va a reafirmar. Si por el contrario estas cualidades no adornan las resoluciones de la Corte Constitucional, ella va a entrar en una profunda crisis de legitimidad. Muchísimas gracias, doctor Sagüez. Quiero agradecerle sobre todo, primero, por estar en este aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, y en segundo lugar, pues bueno, por hacer la referencia a este centenario de la primera Corte Constitucional en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este festejo, doctor Néstor Pedro Sagüez. Me siento muy contento de haber estado con ustedes y deseo el mejor de los éxitos en la continuidad de las actividades de la Academia. Pues ha sido verdaderamente un festín tener con nosotros al doctor Néstor Pedro Sagüez, quien es precisamente presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, con el tema Reflexiones sobre la Magistratura Constitucional a propósito del centenario de la primera Corte Constitucional del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia del Congreso Internacional de Derecho Procesal.